Muchos pensábamos que el candidato Juan Camilo Restrepo, ya hoy en firme, pues iba a dejar de recorrer las calles para irse a acompañar a una persona, exactamente a Federico Gutiérrez. Pero el candidato sigue en firme. Bienvenido a la primera mesa de opinión de Antioquia. ¿Cómo va usted? Nacho, muy buena noche, un saludo muy especial a usted, a Duber, a Andrea, María Andrea, a José y a todos los televidentes. Muy bien, trabajando todos los días con mucho entusiasmo, entregando estos volantes en los semáforos, en los paraderos de buses, en los barrios y en todo el territorio de Medellín. Usted acaba de hacer un anuncio, claro, nosotros vamos hasta el 29 de octubre a ganarle a Federico. Uno no puede recuperar la ciudad con el pasado. En su momento le dijimos a esta opinión pública que trabajaríamos con él para construir un proyecto político. Pero pasaron más de 7 meses y Juan Camilo Restrepo tiene una hoja de vida, que es su patrimonio, tiene un liderazgo, tiene un recorrido que está hoy para el servicio de los electores y, queriendo Dios y la democracia, ganar las próximas elecciones y gobernar bien esta ciudad. Juan Camilo, ¿por qué el cambio? Usted dice, en algún momento en esta mesa les dije que trabajaría con él. Claro. Y ahora... José, es que yo no estaba buscando ser subalterno del doctor Federico Andrés. Es que yo he sido viceministro en 3 oportunidades, fui alcalde encargado en el momento de la mayor crisis institucional de esta ciudad y esperé 6, 7 meses. ¿Qué más querían? O además, hay gente que piensa que es que las elecciones el resultado está concreto, ya está definido. No, Medellín es una ciudad de voto de opinión. Medellín está esperando propuestas y a uno lo eligen 3 cosas. La coyuntura, que es lo que requiere la ciudad. Segundo, designios, porque yo soy una persona que creo que cuando el ser humano nace tiene una misión en la vida. Yo nunca pensé ser comisionado de paz de este país. Yo nunca pensé ser alcalde encargado en la mayor crisis. Pues si está en mi camino, con la ayuda de la democracia, voy a ser el próximo alcalde. Y tercero, ¿sabe qué lo elige a uno? El trabajo. Y en eso sí soy un camellador desde que me levanto hasta que me acuesto. De manera que no es cambio, es ser coherente y yo tengo un liderazgo propio. Juan Camilo, usted es un candidato de derecha, al igual que Federico Gutiérrez. ¿Cuáles son esas diferencias que los marcan a ustedes? Porque uno dice, la derecha es la derecha, pero entonces esas diferencias. Bueno, lo primero, que él ya tuvo la oportunidad y ya gobernó. O sea, es una diferencia de fondo. Lo segundo, que yo no voy a convertir a Medellín en un cuadrilátero entre Medellín y el gobierno nacional. La tercera, que yo no aspiro a ser presidente de un partido como sí lo es él. Y cuarto, él tiene los ojos puestos en el Solio de Bolívar, en la presidencia más adelante, y yo lo que quiero es prestarle un servicio a mi ciudad porque me he preparado para ganar y para gobernar. Y yo tengo unas propuestas muy concretas, de manera que en su momento, cuando lleguen los debates, la opinión pública va a ver la diferencia entre el doctor Federico Andrés y Juan Camilo Restrepo, quien les habla. ¿Lo han llamado a hacer alguna coalición? ¿Lo han invitado? ¿Estaría de pronto usted interesado en unirse? Porque hay una gran cantidad de personas por fuera de... Yo hago las coaliciones, Nacho, todos los días. Y es cuando yo miro a los ojos a la gente y cuando les entrego el volante. Eso es una coalición ciudadana. Ahora, más adelante, y como producto del trabajo, de las coincidencias, claro que estamos abiertos a tener interlocución y a tener una posible coalición de centro-derecha para la próxima contienda electoral. Pero que quede claro ante la opinión pública, Juan Camilo Restrepo no se va a unir al doctor Federico Andrés Gutiérrez. Juan Camilo, usted aspira a ser alcalde de la ciudad. Usted nos manifiesta que tampoco va a convertir a la ciudad en un cuadrilátero contra el gobierno nacional. Pero ¿qué concepto le merece la coyuntura que estamos viviendo a nivel nacional en este momento? El calificativo nos quedaríamos cortos. Es una tragedia, desesperanza. Lastimosamente, el país está totalmente desinstitucionalizado. En segundo lugar, una tragedia también familiar, porque quien lo está delatando, quien está supuestamente otorgando las pruebas, es el hijo del presidente, a la misma figura presidencial. Esta no es una narrativa que ha construido la oposición. Ni las pruebas ni los indicios han salido de la oposición política o de la opinión pública de este país. Es de la misma, del mismo círculo de sangre y del mismo círculo de gobierno donde han salido las irregularidades. Y en tercer lugar, hacer un llamado a que la comisión de acusación, que hace parte de la Cámara de Representantes, con lo que está en evidencia, cuanto antes inicie un juicio contra el presidente Gustavo Petro. Juan Camilo, le voy a cambiar un poquito el tema. Hace 4 años aproximadamente usted nos visitaba en esta misma mesa, de pronto un poco reformada.
Cuando estaba en esa contienda por la gobernación de Antioquia, usted venía del sector privado. ¿Por qué insistir en lo público si usted llevaba una vida tan exitosa en lo privado y este sector público incomoda tanto y a veces causa tantos encontrones con quienes incluso son amigos? Yo tengo un liderazgo propio. Es en lo público donde se toman las decisiones y se ayuda a transformar una sociedad. A mí me gustan los retos. Yo tengo cuero duro para resistir las adversidades y mente clara para saber hacia dónde voy. Después de haber sido candidato a la gobernación de Antioquia, tuve el honor de ser viceministro de Agricultura de este país, posteriormente comisionado de paz 18 meses en el gobierno del presidente Iván Duque, de manera que esa unión entre lo público y lo privado, esa hoja de vida que le estamos exponiendo a todos los medellinenses, antes por el contrario, no me debe decir quédese en el sector privado que es más cómodo, no. A mí me gustan las adversidades. Winston Churchill decía que ante las adversidades es como se forja el carácter de las sociedades y de los seres humanos. Pues yo aplico esa máxima. Usted y Rodolfo Correa tienen algo en común, a propósito de lo que mencionaban de la Sierra. Los dos aspiraron a la gobernación, los dos ahora se vienen para la alcaldía. Pero el uno es usted claramente derecha, Rodolfo quizás un poco más de centro. ¿Cree usted que tiene algo más en común con Rodolfo Correa o no? Que ambos somos egresados de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Y que ambos iban por firmas y ambos van por partido. No, sí, hay más cosas. Mire usted. Muchas coincidencias. Y yo aplico lo del ciclista, yo no miro ni para los lados ni para atrás, sino para adelante. No minimizo a nadie. Es que en esta contienda a mí me parece que hay gente que cree que esto ya está definido. Mire, el Medellín no va a ganar el que cree que más une. Ese cuento, Nacho, eso no es cierto. Va a ganar el que menos desuna. Y el que menos desuna es el que es capaz de sumar muchos sectores políticos, muchos sectores sociales, académicos, culturales, para poder devolverle a esta ciudad muchos de los elementos que se han perdido. De manera que ahí es donde nosotros estamos concentrados, tenemos el diagnóstico ya claro, tenemos propuestas concretas a partir de conceptos de microgerencia y resolver los problemas de la gente. Ese momento que usted vivió en la alcaldía de Medellín, siendo alcalde de Medellín, que fue pues, de todas maneras muy breve, pero le dio a usted un aprendizaje, ¿de qué le sirve a usted en este momento para su campaña? Para el reconocimiento, Nacho, por ejemplo, yo me paro en un semáforo y la gente me dice, yo me acuerdo de los memes, se burlaban de mí, yo me acuerdo cuando una funcionaria le movía la mano. ¿Usted cómo hizo? Entonces yo les dije, yo aprendí 4 cosas en esos 20 días, o lo reafirmé, que es la inteligencia emocional, que es el tacto, el tino, el tono y la templanza. De manera que esos 20 días me cambiaron la vida, Muy hasta bien. personal. Y yo me jugué la vida familiar también, sí. Nacho, porque aquí también se ha dicho, se ha hecho oposición al actual alcalde, al doctor Quintero, por Twitter, algunas acciones e incluso judiciales. Pero ¿quién se jugó la vida esos 20 días? ¿A quién me amenazaron un hijo de 3 años que si no renunciaba a las próximas 24 horas le desaparecía en la familia? Fue Juan Camilo Restrepo. Y en ningún momento perdí la cordura y en ningún momento me desesperé porque tenía claro la responsabilidad que tenía con la ciudad. De manera que si hay alguien hoy contrario a Quintero y a Petro, es Juan Camilo Restrepo. Déjeme, yo le hago una aclaración también, porque es que es bueno para ir calentando como motores. Al señor Federico Andrés Gutiérrez, hoy no le sirven los políticos que han trabajado con Quintero durante 3 años. Ahora, los entra por la puerta de atrás en la noche. Pero hace 2 años, cuando era candidato presidencial, entonces ahí sí se tomaba la foto con ellos. Y es que hace 2 años no estaban trabajando con el señor Quintero. Entonces, a esta ciudad le vamos a hablar claro. Y no por ello vayan a decir, los amigos que tenemos en común, Juan Camilo, es que estás atacando mucho a Federico Andrés. No, yo no, él es una persona amiga, yo le tengo aprecio, pero las cosas por su nombre, y las cosas las vamos a dejar claritas en esta ciudad. Yo le cambio la pregunta. No, está muy bien eso de los memes y esa situación suya que fue bien compleja, ¿no? ¿Usted qué percepción tuvo de la ciudad? ¿Eso para qué le sirve a usted para montar su proyecto de ciudad? Para entender que Medellín está implosionada. Medellín es un edificio donde sus 4 bases están totalmente debilitadas. Hoy Medellín, ¿qué requiere? Recuperar la articulación de 2 ecosistemas como es el público y el privado para devolverle o para mejorar las condiciones de la ciudadanía. Segundo lugar, me di cuenta en ese momento, y hoy lo ratifico, que Medellín requiere devolver sus capacidades gerenciales, sus formas, sus maneras, quien sea alcalde, su equipo de trabajo,
No puede ser una persona que no tenga las condiciones. A Medellín hay que devolverle otra vez las canas, hay que devolverle otra vez las capacidades a quien dirige esta ciudad. En tercer lugar, a Medellín hay que devolverle la transparencia, la confianza. Juan Camilo Restrepo tiene las manos limpias, su patrimonio más importante es su hoja de vida. Por eso soy convencido que hay que recuperar esa confianza. Y en cuarto lugar, que lo sentí esos 20 días y que hoy también lo puedo corroborar cuando recorro esta ciudad, y es devolverle la cultura ciudadana. La cultura ciudadana como un ejercicio de convivencia, de pedagogía, pero con mayor énfasis en el acatamiento a la norma y a las instituciones. Aquí nadie está respetando a nadie. Acá un agente de tránsito para algún vehículo, lo va a sancionar, inmediatamente agreden a la autoridad. Acá una persona se le dio la gana de sacar sus basuras el día que no corresponde la recolección y lo hace. A las 2 de la mañana prende el equipo de sonido sin importarle el vecino. Parquea el carro donde lo considere. De manera que a esta ciudad hay que devolver la cultura ciudadana, pero una cultura ciudadana con el acatamiento a la norma. Juan Camilo, ¿no teme usted convertirse en el Santiago Gómez de esta campaña? Pongamos el escenario donde Juan Camilo Restrepo se crece y le termina arrebatando muchos de los votos de derecha a Federico Gutiérrez y termina por ahí apareciendo un Juan Carlos Upegui, qué sé yo, un Albert Giordano, algo así, y termina usted en un escenario como el de Santiago Gómez, que hoy ni José, no cuenta para nada de primero, soy política. muy distinto al doctor Gómez. Segundo, yo tengo claro que esta ciudad va a elegir un hombre de centro derecha. Yo no minimizo a nadie, pero tampoco maximizo. Nosotros, si estamos faltando un mes de segundos consolidados, no me cabe la menor duda que vamos a ganar la alcaldía de Medellín. Y para eso hay que trabajar todos los días. Estamos a 3 meses de la contienda, de manera que en lugar de compararme con el doctor Santiago Gómez, lo que tengo que hacer es trabajar y ganarme el corazón de la gente. Pero la pregunta de José es muy interesante, es ¿qué tan conscientes son ustedes los que están en otros líderes de que eso va a hacer de pronto que se implosione la elección, lo que le pasó y entró Quintero? Porque fue porque toda la derecha o centro derecha estaba completa de... Nacho, se lo va a decir más claro. No porque usted sea o no sea No, parecido está bien. a Santiago. Se lo va a decir así de claro, que recorro la ciudad, porque a mí la política no me la hace, yo la hago. Y yo no me la paso de opinólogo, yo me la paso es en el terreno, allá escuchando. Voy a decir una cosa, Nacho, para que quede constancia. Hoy yo no veo ninguna posibilidad política electoral que la sucesión de Quintero llegue al piso 12 de la alcaldía. No la estoy observando, no la siento en la ciudad. Cuando yo entrego este volante, lo primero que me preguntan es, ¿va a votar por usted? Porque es lo contrario a Quintero. De manera que hoy la ciudad puede estar tranquila, que la elección estará entre el doctor Federico Andrés Gutiérrez y Juan Camilo Restrepo. Y por eso me animo a trabajar todos los días. Juan Camilo, son 16 candidatos en este momento que están inscritos. Ya sabemos con quién usted no se uniría, pero por el otro lado, digamos que uno de los candidatos a vencer, usted lo acaba de mencionar y siempre todos lo mencionan, Federico Gutiérrez. Pero usted, de esos, digamos, 14 que quedan o 13 más que quedan, ¿con quién le gustaría a usted trabajar? Que usted dijera, yo con este o con esta como que me entiendo, venga, camine, hagamos fuerza. Y yo, vuelvo a repetir, estoy concentrado en el trabajo nuestro. Hay gente muy valiosa, por ejemplo, el doctor Daniel Duque es un hombre valioso, el doctor César Hernández es un hombre valioso, el doctor Juan David Valderrama es un hombre valioso que yo le tengo aprecio, de manera que yo no los minimizo ni los maximizo porque tengo claro que ellos están haciendo un ejercicio democrático como cualquier ciudadano. Es que en esta ciudad y en este país está en la Constitución, todos podemos elegir y ser elegidos. De donde acá 4 o 5 personas dicen, no, es que es este o el otro. No, entonces hay que respetar a quienes están en la contienda política y ese es el ejercicio que nosotros estamos haciendo, concentrados en lo nuestro, con la meta puesta en ganar el próximo 29 de octubre. Vuelvo y repito, el doctor Federico Andrés quizás será mi rival, pero no es mi enemigo. Es una persona que hemos tenido una amistad. Les confieso, fui a mi matrimonio. Uno no invita a su matrimonio a quien no le tiene aprecio y cariño. De manera que estamos en una contienda electoral, él seguirá su camino, tomó la decisión de no aspirar a la presidencia por querer venir a emular a la contienda a la alcaldía de Medellín. Está en todo su derecho, pero nosotros tenemos nuestra propuesta. Juan Camilo. Bien pueda verse. Yo quiero hacerle una pregunta con respecto a gobernación, porque claro, se empiezan a hacer esas llaves, a quién va a apoyar,
La derecha en la gobernación todavía no es muy clara si va a haber uno o dos candidatos máximos, porque hay varios candidatos. ¿Ha pensado usted a quién va a apoyar? ¿Ha conversado con esos candidatos de derecha a gobernación? He pensado, y lo tengo claro, con quién no haría. Duber, mire, yo no haría una alianza con quien le ayudó a Gustavo Petro a elegirse. ¿Quién fue quién? No, en su momento se sabrá. Yo no hago una coalición con Hay quien uno, le Juan ayudó Carlos Upegui. a Quintero a gobernar, porque aquí también lo que está pasando es que muchos de los candidatos a la gobernación le ayudaron a Quintero a cogobernar y ahora aparecen ante la opinión pública como los próceres de Antioquia. No, a mí me da pena, pero yo prefiero ser prudente y construir este proyecto como alcalde de Medellín y dejar que se decante el tema de gobernación y tomaré la decisión en su momento. Pero esas líneas rojas son las que me marca la cancha. Pero entonces, ya Juan que no nos Camilo, da esos pero- nombres de izquierda, entonces denos esos nombres de derecha, porque claro, el televidente hay que ilustrarlo y no mantienen tan pendientes del tema político y tienen que tomar una decisión responsable en este momento. Y, Vea, y- vea, y por es ejemplo- sano- es sano mencionar nombres, Vea, no tiene vea, nada de malo. vea, por ejemplo, quién no está en esa cancha, que no ha hablado con él, no estoy diciendo que voy a hacer adhesión, no estoy diciendo que ya tiene mi voto, pero le voy a decir un nombre que reúne esas condiciones, Andrés Julián Rendón. ¿Algún otro? Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. O sea, por ejemplo, usted no haría una alianza con el doctor Tobón porque le ayudó a esto. Mauricio Tobón. Yo tengo muy... No, Tobón, hablo de Gilberto. De Gilberto Tobón. Ah, No, pero la alcaldía. No, Nacho, la alcaldía por todos no, lados. el ping-pong. Con el doctor Gilberto Tobón, no, es que el doctor Gilberto Tobón, además, su aval es Fuerza Ciudadana. El jefe político de Fuerza Ciudadana es Carlos Caicedo, que hace parte del Pacto Histórico y es el mayor socio político en la costa Muy caribe bien. del señor Gustavo Petro. Entonces, yo no tengo nada contra el doctor Gilberto Tobón. Es más, me parece un académico, es un señor seguramente muy valioso en sus conceptos, pero yo no hago una alianza En con gobernación el doctor. tiene usted ahí como una afinidad con Andrés Julián. Me parece un buen candidato. Yo Pero quiero- no haría alianza con Mauricio Tobón a propósito de la No la, confusión. no la descarto. Con no la Mauricio descarto. no la descarta. No la descarto. Con Juan Diego Gómez. Con Juan Diego tampoco. Con Eugenio Prieto. Con ese sí, con ese no hago alianzas. ¿Por qué? Porque es que su equipo político estuvo en la administración del señor Quintero. Y ahora vienen a decir que no. No, entonces no. Con el doctor Eugenio Prieto no haría una alianza. Con el doctor Juan Diego Gómez sí. Con el doctor Mauricio Tobón sí. Con el doctor Andrés Julián Rendón sí. Con Luis Fernando Luis Suárez. Fernando. Sí. Con Luis Pérez Gutiérrez. También la haría. Muy bien. Andrés Sierra, pregunte. Juan Camilo, vámonos al hipotético de que usted ya ganó y es el nuevo alcalde de la ciudad, de lo más resumido posible. ¿Usted qué va a hacer con la situación de los servicios públicos, con esa suspensión que hubo en la tarifa? Y la segunda, ¿qué proyectos mantendría de la actual administración? No, y la tercera. ¿Y cuál es su gran proyecto estrella? O sea, ¿cuál es el puente o la avenida o el tren o el metro? ¿Cuál Bueno. es esa gran...? Mega obra. La infraestructura que le gusta tanto a nadie. Frente al tema de los servicios públicos, hay que ser claro que primero a EPM hay que devolverle la majestad que tiene, su carácter técnico, su rigurosidad desde el punto de vista de sus recursos, de sus inversiones. Frente al tema del congelamiento o no, que eso fue un engaño, entre otras cosas, eso le depende del gobierno nacional, pero especialmente del Congreso de la República. De manera que ahí no vamos a caer nosotros en populismos, porque sin duda alguna la gente es la que sufre al final del día. Ojalá pudiéramos presentar un proyecto de ley con la bancada antioqueña para revisar todo lo que son las ecuaciones tarifarias para poder aliviar el bolsillo de los ciudadanos, de la gente que más lo necesita y que tiene efectos inflacionarios, por supuesto, en una sociedad. Déjeme complementar esa primera. ¿Usted ya va para la segunda? Sí. Complementar. ¿Ya tiene pensado algún gerente? ¿O quién debería ser el gerente de EPM? Porque en este momento muchos Nombres- van a decir que hay nombres. que hacer una gran depuración al interior de EPM. Las 12 vicepresidencias hay que devolverle su carácter técnico, los gerentes de las diferentes filiales de la misma manera. Yo no he pensado en nombres, pero sí en unas cualidades y en una jerarquía, como hablamos en el argot militar, que tenga buenas charreteras, que tenga peso propio, que no tenga agenda electoral en un futuro, que sea una persona eminentemente técnica. No lo había pensado un nombre, pero me voy a atrever. El doctor Diego Mesa es ministro de Minas del anterior gobierno. Diego Mesa Puyo. Sí, exministro Diego de Mesa Minas. sería un extraordinario gerente del grupo EPM. Segunda pregunta. ¿Cuál de las obras era así o no? ¿Qué proyectos de mantendría? de la actual administración usted continuaría?
Bueno, de la actual administración yo creo que viene también de la del doctor Federico Andrés y que nos va a corresponder ejecutar desde el punto de vista predial y desde el punto de vista de la movilidad, como es el tren ligero de la 80. Ese proyecto hay que seguir impulsándolo. Nosotros, por ejemplo, creemos que se puede hacer una reestructuración, una remodelación del estadio Atanasio Girardot en otro modelo donde estén los venteros ambulantes y donde esté toda la comunidad y los equipos de fútbol profesional inmersos. Es decir, que esa que se tiene con la agencia público-privada actual, usted no la mantendría. No, la modificaría. Perfecto. Pero la idea de modificar el estadio Atanasio Girardot, sí. La idea de acabar el estadio Cincuentenario, no. No. Entonces, nosotros vamos a seguir fortaleciendo la marca de ciudad desde el punto de vista de la actividad económica, como lo es el turismo. Y por supuesto que lo que esté bien lo vamos a dejar como lo que acabo de mencionar, pero como en su gran mayoría, por no decir que en su totalidad va mal, lo vamos a cambiar y le vamos a dar unas soluciones puntuales. Desde el punto de vista de infraestructura, mire, ¿Cuál será su gran obra? La mega obra. yo creo que nosotros tenemos que hacer obras muy puntuales, unos 20 broches viales que mejoren la movilidad de la ciudad. Medellín está totalmente colapsada, está llena de materas en las ciclorrutas, unas ciclorrutas desconectadas. Esta es una ciudad estrecha para la competitividad, de manera que nosotros en los próximos 4 años haremos obras puntuales de infraestructura, vamos a remodelar el estadio Atanasio Girardot, vamos a mirar todo el tema del centro de espectáculos y lo hacemos en la zona donde está la feria de ganado. Nosotros creemos que desde el punto de vista de la oferta del turismo podemos hacer un cable que conecte Parques del Río con lo que es el Cerro Nutibara, el pueblito paisa. Es una obra de 130.000 millones de pesos que podríamos realizar en los próximos 3 años de nuestra administración, de manera que estamos preparados para ganar y gobernar. ¿Y qué ha pensado en la recuperación del espacio público? Una situación muy grave porque No, pues es que usted la vio aquí afuera. ¿Usted Mire, vio qué es lo que pasa con el mire, espacio público? es- El mal parqueo, Vea. la invasión, El las orden, mesas mire. en la calle. Oye, esto es ya... pues, Nacho Moravia, que se había recuperado, ya está Vea, completamente... Medellín hay que recuperarle el orden público. Y el orden público no solamente es la seguridad que defiende la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos, sino también el espacio público, sino también entender que esta ciudad huele feo, que esta ciudad está sucia. Ese es el concepto de orden público que está en la Constitución Política de Colombia. Y en la recuperación del espacio público hay que formalizarlos en aquellas zonas donde se permite, donde se puede formalizar. Porque esta es una ciudad donde más del 40% es informal. Y del paso de la informalidad a la ilegalidad es mínimo. Por eso Juan Camilo Restrepo, no solamente en espacio público, con los venteros ambulantes, los que con la norma en la mano podamos formalizar, lo voy a hacer. En términos de vivienda, en nuestras comunas, esta es una ciudad que la vivienda muchas veces no cumple con los estándares que exige la curaduría, pues vamos a formalizar gran parte de la vivienda que tiene nuestro territorio, porque vuelvo y repito, un problema que tenemos es que estamos acostumbrados a una sociedad informal. Buen comienzo cuestionado, el manejo de los jardines de la ciudad cuestionada, ya se empezaron a ver otra vez, aquí está la aplicación esa, Tu Hueco, Cobolhueco, yo no sé, El tema de la Huecos salud, Met. el tema de la educación, la cárcel el tema de del sindicatos, ¿qué va a pasar con eso? ¿Usted qué tiene ahí en el panorama? Y tema Bueno, de pues, seguridad, Nacho. paso a paso, como se dice en el argot militar. Desde el punto de vista de la educación nos vamos a concentrar en 3 temas. En infraestructura, con las vigencias futuras que nos aprobaron, tenemos que cumplir los cronogramas para que esos 398 instituciones que tienen intervención se cumplan los próximos 2 años y medio. Vamos a trabajar en cobertura y en calidad. Eso en el tema de educación. En el tema de salud, tenemos que fortalecer la prevención y la promoción, organizar toda la red hospitalaria, pero tenemos 2 dificultades. Una financiera en Metrosalud, un déficit de 35.000 millones de pesos, y la discusión que tenemos con Sabia Salud, ¿qué ocurre con el gobierno nacional, con la intervención en este momento que tiene dicha entidad? Con el deporte tiene que masificarse, pero también tenemos que intervenir muchos de los escenarios deportivos, tenemos que seguir fortaleciendo las escuelas populares del deporte, que aquellos coordinadores o aquellos monitores en el territorio sean especialistas en educación física. A Medellín le vamos a recuperar y a devolver esa grandeza del deporte. Frente al tema del centro de reclusión que está pensado en uno de los corregimientos y que ya están las vigencias futuras aprobadas,
ahí nos va a corresponder implementar esa obra por mandamiento que hay hoy de una alta corte. Porque hoy las estaciones de policía tenemos una crisis humanitaria porque más de 1.800 seres humanos están donde no corresponde, que es en algunos centros de policía, que no son hechos para ello y que tenemos que hacer una descongestión en dichas instalaciones. Ya hablamos del tema penitenciario, hablamos de la salud, hablamos de la educación, hablamos del deporte. Por supuesto, en términos de seguridad, vamos a aumentar de 2.850 cámaras de vigilancia a 3.500 en los próximos 4 años. Vamos a pasar de 604 alarmas comunitarias a 1.000 alarmas comunitarias y vamos a trabajar con el Gobierno Nacional para pasar de 5.600 hombres que tiene nuestra Policía Metropolitana a 6.000 en los próximos 4 años. Le hago una pregunta que casi nunca la hacemos aquí. ¿Qué haría usted con Telemedellín? Que en última instancia se volvió en un elefante Lo primero blanco, es que duro. no va a seguir siendo un directorio político ni una agencia de empleo para algunos dirigentes de esta ciudad. Eso es lo primero que hay que hacer. Segundo, a Telemedellín hay que darle un enfoque, no para que todos los lunes a las 6 de la mañana estén transmitiendo el alcalde de la ciudad o que esté recorriendo los barrios para que el alcalde de turno se ría con los presentadores. No, a Telemedellín hay que volverla a mirar como cuando fue creada, y es para la oferta institucional, para que la gente, la ciudadanía se vea reflejado en dicho canal. En términos internacionales podríamos hacer convenios con otros canales para poder generarle otros recursos, otros ingresos. Y en términos de contenido, que la empresa privada vea en Telemedellín como un canal de comunicación le puede llegar a la ciudadanía para generar empleo, para mejorar las El condiciones de la lunes ciudadanía. pasado, el candidato a la gobernación de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, lanzó aquí una propuesta bastante osada, y es el famoso segundo piso vial de él, que arrancaría casi que desde Copacabana. Caldas casi. casi hasta Caldas, con unos peajes urbanos. Llegó el momento de empezar a pensar en eso y empezar a tener peajes urbanos al estilo Santiago de Chile, que ha logrado tener una infraestructura maravillosa, pero... Esa es una propuesta que se podría hacer bajo la figura de alianza público-privada. Se puede concesionar. Yo no descarto tener el proyecto no solamente en prefactibilidad, sino que se necesita tener la factibilidad del proyecto, de cuántos recursos estamos hablando y cuál sería el beneficio para la ciudad. Mientras que ello ocurre, nosotros tenemos que hacer broches viales, que ya lo dije puntualmente. Voy a hacer uno puntual para la gente que nos está viendo. Uno va por Parques del Río, llega a la 30 y pasamos de 6 carriles a 5 o a 4 carriles. Nosotros nos proponemos entre la 30 y la estación del Metro del Poblado construir como mínimo otro carril. Nosotros tenemos que fortalecer el sistema público integrado, sea colectivo, sea masivo. Hay que fortalecerlo, hay que fortalecer el uso de la bicicleta. Hoy el 42% de la ciudadanía se transporta caminando desde el punto de vista de origen, destino. Eso hay que fortalecerlo. Pero lo que no puede pasar es que nosotros sigamos estrechando la malla vial con materas. Frente a las materas quiero decir lo siguiente. Aquellas ciclorrutas donde me está impidiendo o me está obstaculizando la movilidad de los peatones o de los ciclistas, matera que vea, matera que quito. A usted no le gusta el urbanismo táctico, que eso se llama así. Pero es que el urbanismo táctico, cuando lo que me está obstaculizando es la movilidad del ciudadano, pues puede que se vea bonito, pero no es útil. De manera que aquí lo que hay que hacer es fortalecer el sistema integrado, y la mejor manera de desmotivar el uso del carro particular es teniendo una oferta en lo que tiene que ver con el sistema integrado. Pero también tenemos que promocionar la bicicleta, tenemos que defender al peatón, pero es que el peatón va caminando por cualquier parte y lo que se encuentra es un carro de doña Inés que está mal parqueado, entonces el peatón le toca dar una vuelta y si es adulto mayor, riesgo para esa persona. Y cuando está en la ciclorruta, en el sector de la Consolata, es una cantidad de materas donde le impide al ciclista y al peatón movilizarse como corresponde. De manera que aquí no vamos a tener teorías que en la práctica muchas veces lo que hacen es incomodar al ciudadano. Juan Camilo Restrepo, gracias por habernos acompañado. Nos cogió la noche como es habitual en este programa. Lo volveremos a invitar para seguir desarrollando estas temáticas con todos ustedes, los candidatos, que ustedes los tienen que conocer muy bien. Usted ya tiene su plan de trabajo, ¿sí o no? Así es. Publicado, ¿está en alguna parte la propuesta suya para la ciudad de Medellín? En nuestra página web, en las redes sociales, nosotros tenemos @JuanCamiloRPOG. Ahí están nuestras redes sociales, todo el plan de gobierno. Tenemos claro cuál es el diagnóstico, pero también cuáles son
las soluciones. Si la coyuntura, si los designios de Dios, si el trabajo y la voluntad de toda la democracia va a hacer que Juan Camilo Restrepo sea el próximo alcalde de la ciudad. Muchas gracias, Nacho, a Gracias, usted, hombre. a la mesa de trabajo y a todos los televidentes. Aquí lo esperamos.